Bien, reciban todos un cordial saludo. Para poder entender el desarrollo de la lección de hoy, en realidad vamos a considerar específicamente que se ha o se está desarrollando las técnicas. Estamos justamente recogiendo las técnicas. ¿Y cómo tenemos que presentarlas? Necesitamos afinar los resultados de las técnicas en nuestro informe final, ¿sí? Y ya les he mostrado en la clase pasada, acá, la clase del 10 de junio, acá está el video, cómo se tiene que exponer los resultados sistematizados de la revisión documental y cómo se tiene que hacer los resultados de la entrevista o cómo se tiene que desarrollar los resultados de las encuestas online. Pues bien, indiscutiblemente tenemos que generar y realizar en la entrevista un conjunto de elementos que permitan sistematizar los mismos. Cuando hablamos específicamente de la entrevista, estamos hablando de una técnica que en su mayoría es cualitativa, la, la entrevista, puesto que identificamos frases que nos ayudan específicamente a trabajar, a poder justamente generar, ¿no?, los elementos puntuales en el marco de lo que hemos investigado, ¿sí? Lo que voy a presentar ahora son los informes que hemos trabajado o que se ha trabajado concretamente para poder justamente comprender cómo se tiene que sistematizar. Este es un informe que se ha desarrollado ya respecto a una investigación realizada a un programa de televisión, que es justamente el programa Calle 7. En esta investigación hemos identificado que en el programa hay ciertos indicios de violencia simbólica hacia la mujer. Y dentro de esta investigación, cuando estábamos realizando la misma, pues se aplicó también variables que desembocaron en el desarrollo de entrevistas y obviamente boletas de encuesta. Entrevistas a los participantes y obviamente un cuestionario a las personas que conocen y ven el programa. Bueno, en función a eso, eh, considerando los resultados que se ha tenido de las entrevistas, pues lo primero que se ha hecho es como ustedes ha sacado, y seguramente ustedes, como ustedes han presentado, pregunta, respuesta. Que esa forma de generar, bueno, es obvia, es la desgrabación de la entrevista. Sin embargo, lo que se busca específicamente en este marco es establecer elementos que vayamos a utilizar, ¿ya? En esta situación, vean, aquí se ha hecho una revisión documental contabilizando la cantidad o los resultados obtenidos. Y después, considerando, por ejemplo, la entrevista, se ha podido realizar estos resultados, ¿no? Em, Acá, bueno, hay resultados un poco de las encuestas, pero vamos justamente con las entrevistas, ¿ya? Eh, bueno, sobre la popularidad, por ejemplo, aquí se presentan a los dos entrevistados o a los entrevistados que tienen mayor cantidad de likes. Y posteriormente se señalan algunos elementos que buscan reforzar concretamente los mismos. Por ejemplo, ya, eh, aquí está. Bueno,
aquí hay una afirmación. Lo que hacemos con la entrevista es aplicar y, bueno, generar la referencia a poder distinguir una frase. No se copia toda la entrevista, sino lo que se hace es señalar una frase que responda específicamente a lo que estamos investigando, que es justamente lo que estoy poniendo con amarillo. ¿Ya? Lo que estoy colocando con amarillo es el resultado de la desgrabación de la entrevista, que no es necesario que esté toda, ya, toda la descripción, no, no es necesario. Por lo general, la entrevista se la puede presentar específicamente para poder corroborar algo o identificar a la más, bueno, o complementar otros resultados de estas técnicas, o que también puedan complementar la teoría, ¿ya? Estos resultados de la investigación, pues hacen ver la presencia de autores y aportes de los autores que hemos utilizado en las teorías. ¿Por qué? No se olviden que la investigación es identificar la teoría en la realidad. Por tanto, nosotros hemos partido de un elemento teórico. El enfoque teórico que hemos elegido se llama la estructura de los mensajes. Pues en base a los aportes, por ejemplo, de Roland Barthes, Charles Peirce, entre otros, ellos conllevan justamente una forma de desarrollar las cosas que conocemos como teoría. Y esta teoría es la que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder explicar los resultados de la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos de que las personas no vean el programa? Y aquí hay el resultado de una encuesta. Siempre el resultado de una encuesta, ser cuantitativo, se presenta de esta manera. Y para explicar el por qué, aquí dice exceso de polémica, 59%. Y para explicar a por qué, se ha llevado a este autor, Giovanni Sartori, que en un artículo explica que la tecnología en el mundo está siendo mal utilizada y que la gente se vuelve dependiente de ella y de todo lo que el medio señala. Es lo que dice este autor, ¿no? Entonces, este pensamiento explica de alguna manera, pues sencillamente, el origen de este comportamiento, es decir, el origen de este resultado. Las entrevistas, pues justamente corroboran, son afirmaciones que corroboran posturas. Por ejemplo, um, hablamos acá de que se está utilizando mucho el cuerpo de la mujer y las apariencias físicas en este programa. ¿Y esto por qué se basó? Por una información que nos dio una periodista, ya, y que dijo: tenemos a las presentadoras más hermosas del país. ¿Esto por qué? Porque al identificar justamente la, la fisonomía de las concursantes, pues hemos identificado que en su mayoría los varones, y acá les tengo que mostrar esto por la revisión documental que se ha hecho viendo a los capítulos de 14 temporadas. Entiendo que son 17, ¿no? Y justamente en la figura corporal hemos hecho una categorización de la variable figura corporal de los participantes: mesoformo, endoformo y ectoformo. Y hemos señalado específicamente los indicadores. Si tienen el aspecto cuadrado en las espaldas, los brazos macizos y el cuello musculoso, son mesoformos. Si tienen el cuerpo redondo, hombros altos y abdomen voluminoso, son endoformos. Y si tienen el pecho plano, cuerpo delgado y hombros pequeños, pues son ectoformos, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido contabilizar la descripción de las personas, y lo que llamaba la atención es que en la mayoría los hombres son más mesoformos, es decir, más atléticos, más musculosos, y las mujeres ectoformas, es decir, más delgadas.
obviamente que se encontró muy pocos participantes y casi ninguno de ellos ganó, que son endomorfos, es decir, figura redondeada. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pensar en eso? ¿Por qué? ¿O cómo llegar a explicar? Para eso se recurre a la teoría, ¿no? A lo que dicen los autores. O también se utiliza la entrevista para poder también describir respecto al tema, ¿no? Otra forma de presentar es la que les estoy mostrando a partir de un artículo. Justamente de esa misma investigación hice un artículo. Y aquí en este artículo, en el desarrollo de la investigación, cómo se presentan los resultados de las entrevistas. En este aspecto, aquí estoy presentando los resultados de la revisión documental. Al ser un programa de competición, la ropa y los atuendos más utilizados son deportivos. Conforme 88% de los programas analizados. Destacan prendas como pantalones cortos, 31%, soleras, 21% y sudaderas, 13%. En las competencias, los gladiadores utilizan ropa ceñida al cuerpo. Hasta aquí es el resultado de la revisión documental. El 80% de los encuestados, aquí más adelante señalo que ha habido una encuesta, el 80% de los encuestados señala que la ropa resalta la figura corporal de los gladiadores, sobre todo las mujeres participantes. Y al respecto, uno de los participantes, que se le identificó como Choco, justificó: este es el resultado de una entrevista. Así se presenta el resultado. Comillas, si realizamos lo contrario, es decir, utilizamos ropa holgada, quedamos enganchados en un obstáculo y salimos perjudicados. La ropa deportiva ajustada nos proporciona así seguridad y comodidad para buen rendimiento. Esta es la frase que ha señalado el participante. Y es esta manera como se presenta, se rescata la frase que está ligada específicamente al indicador o la variable y se la puede explicar conforme la teoría u otro resultado de la técnica. Ya. Epa. A ver, un ratito. Creo que estás con tu micrófono encendido y estás haciendo otra cosa. Adelante, Álvaro. Sí, se está grabando, se está grabando. Como en toda competencia, a ver, Lorena, ¿puedes dar lectura, por favor, a lo que estoy marcando? Adelante, adelante. Ok, gracias. Como estamos viendo acá, no estamos presentando la entrevista como una idea suelta, sino está complementando a los resultados de otras técnicas o también de la teoría. En este marco, ¿sí? Acá hemos puesto resultados de dos personas. Uno de los participantes, al que le decían Choco, ¿ya?
y a una fans o seguidora del programa que se llamaba Melinda. Para poder señalar, ustedes pueden dar el nombre de la persona que es entrevistada si es que ésta lo manifiesta. Y si no lo manifiesta así, pues pueden utilizar otro distintivo. Si una persona decía no ser identificada, pueden desarrollar otro distintivo o señalar concretamente de que no desea ser reconocida la persona a la que han entrevistado, ¿no? Entonces, por eso se ha utilizado acá nombres propios, bueno, nombres, de acuerdo justamente a la voluntad de los entrevistados, ¿no? Pero acá se ha utilizado dos citas que tienen una relación con la idea que se está presentando acá respecto a el interés del público, ¿no? Y la compra de los productos de manera concreta. Fíjense justamente que la teoría es fundamental. Considerando los aportes de William Shelton, por favor, me gustaría que puedas dar lectura, Paola Alejandra. Como se ha señalado o como se puede presentar, acá en este párrafo se ha combinado la teoría con los resultados de la revisión documental y, al final, los resultados de una entrevista. La teoría se refiere específicamente a los aportes de William Shelton, que ya ha sido justamente señalado en el marco teórico. Y funciona esto, se establecen los resultados de la revisión documental que se ha identificado. ¿Sí? Y para poder referirnos o para poder contrastar o reforzar estos resultados o ser explicados, se pone acá una afirmación de la entrevista que en este caso, la entrevistada que en este caso fue periodista del canal. No es necesario que ustedes desgraben todo y pongan todo lo que ha mencionado, sino específicamente una frase que permita complementar, explicar o ser explicada, complementada por la teoría u otra entrevista, perdón, otra técnica como tal, ¿no? Entonces, las entrevistas pues se apoyan específicamente para generar juicios de valor. Por ejemplo, en este resultado. ¿Serías tan gentil, John, de poder leer esto que estoy marcando? John Brandon.
Muy bien, gracias. Lo que está señalado con paráfrasis, ya, son frases explicadas, perdón, con corchetes. Estos son corchetes. Y estamos señalando así porque son palabras que no ha señalado el entrevistado, pero que han sido omitidas, o accidentalmente, por lo cual justamente aquí explican, ¿no? Entonces, aquí en estos corchetes se establecen palabras que explican las posturas identificadas. En este caso, lo que se hace es colocar un juicio de valor. Los participantes desean ser famosos y el programa representa una oportunidad para ello. Ese es su juicio de valor. ¿Y por qué se dice esto? En base a lo que manifestó este participante. Es bueno participar y tiene mucha gente joven, eso es bueno. Se refiere al programa Calle 7, ya que todos tienen una gran audiencia. Lógicamente, otro juicio de valor, las empresas anunciantes del programa aprovechan la simpatía que tienen los estudiantes, perdón, los participantes de parte de sus seguidores como potenciales consumidores de sus marcas. Y aquí hay una frase de la entrevista que sostiene ese juicio de valor, ¿no? Entonces, las entrevistas lo que hacen es permiten sacar juicios de valor y corroborar específicamente en base a lo que se ha definido. Ustedes han hecho entrevistas a diversas personalidades de diversas universidades. Pues en función a eso, habrá que señalar ventajas, desventajas, realidades, situaciones, factores que emergen a partir de esa entrevista como un juicio de valor. Y esos juicios de valor pues tienen que estar respaldados por puntualmente frases específicas que señalen los participantes o los entrevistados. ¿Alguna pregunta de cómo se presenta las entrevistas? ¿Alguna pregunta? Les escucho. Adelante, Pablo. Buen punto, buen punto. Nosotros hemos organizado los resultados por variables, ¿sí? Entonces, claro, hay preguntas en la entrevista que van dirigidas a la segunda variable, la mayoría. Y partimos de la manera como hemos visto acá, cómo se maneja en ese aspecto. El resultado de la entrevista que da fundamento a un juicio de valor. Juicio de valor, evidencia de la entrevista. Juicio de valor, evidencia de la entrevista. De esta manera. Ahora, puede ser que en alguna pregunta de la primera variable, ¿ya? Como en este caso, aquí estamos viendo de la primera técnica, en alguna pregunta que ha sido respondida por la primera técnica, también hemos desarrollado una pregunta que se la puede utilizar para poder reforzar o explicar el resultado de esa primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta entrevista se la ha utilizado para complementar y para explicar este primer resultado de la revisión documental. Entonces, ustedes también no solamente han hecho preguntas para los indicadores de la segunda variable, también han podido desarrollar preguntas para los indicadores de la primera variable y de la tercera variable. Entonces, cuando han hecho eso, pueden utilizar e insertar también esas respuestas. Se llegan a explicar algo de las otras dos variables, ¿sí? Respondiendo un poco a tu pregunta, ha habido la mayor cantidad de preguntas en la entrevista que están señaladas a la variable 2. Por tanto, lo que hay que hacer es presentar un juicio de valor que sea producto de los resultados de las frases señaladas en las entrevistas, en esa segunda variable. Y en la primera variable y tercera variable hay resultados de la revisión documental y resultados de la encuesta
que pueden ser explicados o complementados con los resultados de algunas preguntas de la entrevista. Entonces, se puede utilizar también en esas, al describir esos resultados de esa primera variable y segunda variable. Respondí tu pregunta. A ti, gracias por la pregunta. Creo que John estaba preguntando. Ya, ok. ¿Alguna pregunta más? Tienen que presentar de esa manera entonces los resultados de una entrevista. Tienen que hacer juicios de valor. Eso ya han llegado a la parte en la cual hay que hacer juicios de valor. Ya se puede utilizar ciertos términos. Claro, yo soy un poquito reacio de utilizar bueno y malo. ¿Por qué? Bueno, lo que es bueno para Álvaro puede no ser bueno para Marioli. Lo que es bueno para, no sé, para Dunia puede no ser bueno para Flor, etcétera, ¿no? Eso es un concepto muy subjetivo de bueno y malo. ¿Listo? Depende específicamente del criterio personal. Yo no utilizaría este juicio de valor. Y tampoco diría mucho y poco. Muchas respuestas, pocas respuestas, muchos profesionales. Lo que puede ser mucho para ti. Salud, John. Lo que puede ser mucho para ti va a ser poco para otra persona en un contexto, ¿no? Diferente. Entonces, yo no utilizaría ni bueno ni malo, ni mucho ni poco, pero sí utilizaría tus juicios de valor que estarían en función de las frases señaladas de las personas que han sido entrevistadas y que eso les va a permitir a ustedes siempre apoyar. No se olviden citar siempre la teoría. La teoría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Identificar la teoría en la realidad. Ha habido autores que han dicho tales teorías que cómo se construye el mensaje, respecto justamente a que el mensaje tiene un contenido. Entonces, en función a esto, se pone específicamente el contenido, ¿no? Bien, vamos a adelantarnos con la siguiente técnica que es la entrevista, ¿ya? Entonces voy a utilizar, perdón, la encuesta. Voy a utilizar también acá resultados. Bueno, ahorita no está muy visibles aquí, pero ya les he mostrado algunos, ¿no? Eh, eh, el 80% de los encuestados. Aquí se habla específicamente de resultados cuantitativos en la encuesta. A ver, Joel, adelante con tu pregunta antes de avanzar. A partir de los resultados de las entrevistas, tú sacas juicios de valor a la inversa. Es decir, en las entrevistas te han dicho frases que explican ciertos elementos y eso te da a entender que es un juicio de valor. O sea, te da a entender para un juicio de valor que te permite calificar la situación, ¿no? Adelante, Joel. Ok, muy bien. Decíamos con las encuestas. Ustedes van a presentar la última técnica, que es una encuesta. ¿Y cómo se materializan las encuestas? Obviamente las encuestas se materializan por resultados cuantitativos, que pueden ser histogramas, pero yo prefiero utilizar los PIs, ¿ya? Aunque bueno, no es necesario que sean puro PIs. Como están viendo, también utilizo algunos histogramas. Por ejemplo, ¿usted cree que Calle 7 transmite estereotipos corporales u otros? El 81% de los encuestados ha dicho que sí. El 19% ha dicho que no. ¿Ya? Y obviamente, en este aspecto hay que buscar alguna causa en la teoría o en otra técnica que permita explicar el por qué. Lo peor que ustedes pueden hacer, ya, es repetir la información. ¿Ya? No repitan la información. Aquí ya sabemos los profesores, miren, aquí ya sabemos, 71-29%. ¿Crees que Calle 7 admite a gente de rasgos indígenas o con amplio volumen corporal?
71% dice que no, 29% dice que sí. Ya sabemos, no es necesario que ustedes vuelvan a repetir en un párrafo aquí abajo lo mismo. Sí, sí, estamos viendo. Lo que hay que señalar es la causa, explicar la causa de ese resultado. Ah, ¿qué resultados van a estar acá? No es necesario que estén todos los resultados de las preguntas. Algunos ponen, por ejemplo, sexo, hombre, mujer. ¿Y eso por qué es importante? No hemos hecho ni siquiera una estratificación por sexo para decir vamos a encuestar a tales mujeres y a tales varones. No, no es necesario. Quizá puede ser para describir un poco la encuesta de los participantes, pero ha sido por voluntad de ellos, ¿no? Entonces no lo veo necesario. Bueno, o si quieren hacerlo, pueden hacer algún cruce de variables. Cruce es identificar, por ejemplo, cuántas mujeres han respondido una respuesta en concreto y cuántos varones, o cuántos alumnos de la católica, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, son ciertos elementos que pueden transmitir estos aspectos, ¿no? Estas situaciones. En función a ello es necesario justamente establecer y vincular de que los resultados de las encuestas se grafican en PAIS, pero que tienen que ser explicados por las teorías. Y no es necesario que pongamos todos, reitero, sino los más importantes que tienen que ver con la relación. No tienen que repetir ya, no tienen que repetir los resultados, sino lo que tienen que hacer es encontrar y explicar las causas. ¿Por qué? Porque según, según los encuestados, o sea, las personas consultadas, ¿por qué la mayoría relativa, 51%, desea parecerse a la condición física de los participantes? ¿Por qué razón? Ya entonces, puede haber una pregunta en la entrevista que me responda a ello, que me dé la causa de este resultado. Y por otro lado, puede encontrar esa explicación en la teoría, ya, o en los conceptos que hemos utilizado en el marco teórico. Por eso, no simplemente es presentar los resultados en PAIS, sino tienen que ser explicados, explicar el por qué. Y esa explicación lo puedo obtener de la revisión documental, de la encuesta, o también puedo obtenerlo sobre todo de la teoría. Y en función a eso poder explicar, ¿no? Poder explicar justamente estos aspectos, ¿no? Que tienen incidencia con las variables. Entonces, como ustedes están viendo, acá está justamente los motivos para la no encuesta. Dicen aquí un exceso de polémica. Sí, es el resultado de la boleta de encuesta que ya hemos visto hace un momento. Y recurrimos a la explicación a Sartori y también a Marshall Maluch. ¿Por qué medio conociste a Calle 7? La mayor cantidad dice por el canal Unitel Bolivia. Ya. Pero también destaca la conversación de amigos y la red Facebook. Ok. Entonces, hay justamente en la teoría ciertos elementos que nos habla de las redes sociales. ¿Alguna vez decidiste participar en los castings que realizó Calle 7? El 53% dice que no, el 47% dice que sí. ¿Ya? Y aquí hay justamente el resultado de una entrevista que se han hecho a 3 personas que dicen el por qué han deseado participar. Aquí estamos enlazando los resultados de las dos técnicas, ¿no? Entonces, nuevamente, no es necesario presentar los resultados cuantitativos. El 88% dice que, a ver, la pregunta respecto a que si sintoniza o ve el programa. Bueno, aquí han puesto 88 que no, 12 que sí. ¿Y por qué no sintoniza o por qué ven? No respondió o qué se espera que los retos sean difíciles. Bueno, entonces aquí hay una explicación para ello, ¿no? La teoría
complementa las causas en la formulación específicamente y concretamente de los resultados de la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ustedes tienen que seleccionar los resultados que corresponden a la tercera variable, pero también pueden utilizar algunas preguntas que sean dirigidas a la segunda variable y a la primera para poder complementar y explicar los resultados de las otras técnicas y viceversa. Manifiestan los resultados que lo pueden formular en histogramas, pero necesitan explicarlos. Y para explicarlo, primero pueden recurrir a la teoría o a los resultados de otras técnicas para poder explicar los resultados emergentes en la boleta de encuesta. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Ninguna pregunta? Adelante, Joel. Primero, lo que siempre no hay que perder de vista de los resultados es los indicadores. Los indicadores siempre son elementos que nos van a guiar cómo vamos a presentar los resultados. Es decir, las preguntas que hemos desarrollado han sido elaboradas a partir de los indicadores, pero no todas. Algunas hemos hecho de control. Entonces, ¿cómo tienes que presentar los resultados de la encuesta? Primero, considerando los indicadores. Y en base a esos indicadores, recién poder explicar el porqué en función de las dimensiones y categorías. Para eso recurrimos a las teorías o a los resultados de otras técnicas, ¿ya? Entonces, no es necesario que estén todos los resultados de las encuestas, sino aquellos que estén ligados estrictamente a los indicadores. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, Álvaro? ¿Dunia? Dana, que creo que no has estado en la última clase. Dana Allison, que no he escuchado, no he leído tu nombre en el reporte de los participantes. Bueno, pero es clarito. A ver, vamos a ver, me puedo estar equivocando un ratito. Pero ya me has dejado intrigado. ¿Será que mi reporte no está bien? Lo bueno de tener y pasar clases es que uno puede verificar la asistencia. Entonces, eso es lo bueno. Esta es sí, es de la última clase. Sí, esta es la clase del 15 de junio. Sí, del miércoles. Ajá. Sí, exactamente. Sí, las disculpas del caso. Me estoy confundiendo probablemente con otra data. Ya. Ok, pero bueno, lo que tienen que hacer ustedes acá en la presentación concretamente, ya, es, bueno, me he equivocado, he puesto ahora sí. Lo que tienen que hacer ustedes es colocar los resultados de las boletas, de las boletas de encuesta en la variable número 3, acá. Y ya les estamos indicando cómo tienen que hacerlo. Entonces, tienen 2 días para poder presentar esos resultados. Obviamente que ha habido 2 equipos que no han presentado ya la técnica número 1. Y luego, un equipo que no ha presentado la técnica número 2.
esos equipos tienen que presentar los resultados de todas, ¿ya? De todo el informe como tal para poder revisar. Esta es la rúbrica sobre la cual se les va a calificar y obviamente vamos a calificar también las exposiciones. El día lunes me van a exponer ustedes los resultados de las encuestas que han podido desarrollar de manera puntual, ¿no? Y el miércoles de la siguiente semana les voy a enseñar a redactar las conclusiones y recomendaciones y la introducción, con lo cual habríamos terminado la materia. ¿Alguna pregunta antes de culminar la grabación? Nazarena, adelante, por favor. Nazarena, Joel y... Adelante, te escucho. A ver, a ver. Ya les hemos enviado hace bastantes semanas el instrumento. No tienen que cambiar ese instrumento, lo tienen que aplicar. Entonces, ya lo han aplicado y para lo que van a presentar en 2 días es el resultado de ese instrumento. Joel, adelante. Tú has ido a entrevistar a una persona, muy bien, pones los resultados de esa persona, así de sencillo, ¿ya? El gran problema que se llega a tener, y esto se incide, es que muchas personas no asumen ya que están en la universidad y que se tienen que formar para trabajar. Están más concentrados en aprobar materias. Ajá. Eh, Joel, así es la vida. ¿Qué te puedo decir? Cuando uno está trabajando, vas a estar siempre solo, ¿no? Igual, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Adelante, por favor, Álvaro. Ya, Google Forms sí han desarrollado la encuesta de manera online, o la boleta de encuesta de manera online, sí, establece justamente los resultados. Tienen que copiar esos resultados y ponerlos, ¿ya? Reitero, primero vean los indicadores del cuadro de operacionalización y en función a eso pongan los resultados. Y luego tienen que explicar con la teoría, ¿ok? No es necesario que lo pongan al Excel, a menos que hayan hecho ustedes de manera digital, pero no, de manera impresa, ¿ya? Y para eso, bueno, no utilizamos el Excel, sino que los investigadores hemos podido identificar un paquete que se llama el SPSS, ¿ya? Y que ahora les paso el video por si alguno de ustedes se instala el SPSS y sepa cómo manejar. ¿Listo? Escuchen el video, por favor.
Ok, el SPSS es un paquete que, bueno, ahora forma parte de un conglomerado que es IBM. Y bueno, para instalarlo, ustedes tienen que adquirirlo. ah, como se adquiere la mayoría del software. ¿Ya? Están viendo mi pantalla y acá tengo o se tiene instalado el SPSS. Aquí está IBM SPSS. Hago clic y se me abre este paquete que yo les recomiendo que lo instalen específicamente para poder trabajar sus encuestas, ¿no? Es como una hoja de Excel, solamente que hay vista de datos y vista de variables. En la vista de variables hay que formular todas las preguntas. Se colocan las preguntas y en la vista de datos las respuestas. Por ejemplo, a ver, a ver si tengo algún resultado. No, creo que no tengo algún resultado. A ver. Ujú, no. A ver, archivos, datos usados, nueva consulta, archivos usados recientemente. Ya. No. A ver, no, tampoco, no. Justamente lo que hemos hecho, lastimosamente se han eliminado esos datos porque ya pertenecían a otros, ¿no? Entonces, pero simplemente para que pongan de referencia, aquí se colocan, a ver un momentito, voy a buscar, SAP. Ah, archivos pueden estar con la extensión SAP. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Aquí, por ejemplo, ¿qué han hecho estas personas? Aquí han puesto las preguntas, por ejemplo, fecha. Aquí han colocado fecha y han puesto como tipo fecha. Valores, ninguno. Por defecto, específicamente es la fecha que se tiene que señalar. La edad. Se ha manejado en la edad numérico. Aquí se pone el tipo de valor numérico. Y los valores. Esto es la columna muy importante, los valores. Uno es de 20 a 25 años, 2 de 26 a 30 años, 3 de 31 a 35, 4 de 36 a 40. Sexo. Como ustedes están viendo, en la variable sexo hay dos valores. Uno, mujer, dos, hombre. O sea, el valor es la representación de un número que equivale a la respuesta. ¿Ya?
Contacto, dirección, ninguna, medio, ¿por qué? Aquí ponemos en etiqueta, ¿por qué medio se informa de las convocatorias del área de comunicación? Y aquí se pone internet, radio, televisión, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, acá son los resultados de la encuesta que se ha trabajado con el SPSS. Usualmente, cuando había clases presenciales, yo les enseñaba esto en el laboratorio y hemos estado unas 4 o 5 clases. Ahora, estoy seguro, bueno, simplemente les estoy dando a ustedes cómo se trata y se aborda este paquete, porque en la mayoría seguramente han debido utilizar una encuesta online. La vista de datos simplemente es colocar en función de las personas, cuántas, o sea, cada fila es una boleta. Y aquí lo que se coloca específicamente es la fecha y se coloca los datos, ¿no? 1, 2, 4, lo que representa. Todas las preguntas están en columnas. Entonces simplemente en cada fila se coloca las respuestas que luego son tratadas cuantitativamente, ¿no? El SPS nos ayuda mucho en ese sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de terminar antes de terminar la grabación? Adelante, Leandro. No, mi pregunta es, ¿tienen el SPSS? ¿Han utilizado? Ya, pero ¿han utilizado el SPSS para esta boleta, para esta encuesta? No, pues directamente todo como resultados de Google. Me envían esos resultados, como les he señalado, o sea, como les he mostrado acá. A ver. Ajá. Aquí, como les hemos mostrado, me envían de esta manera y me ponen la explicación aquí abajo. ¿Sí? De esta manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ok. Termino la grabación.